Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo la historia corrupta de una familia entera en Estados Unidos. Me parece una historia súper interesante porque no es una historia en sí. Todo arranca a través de un accidente que sufren unos chicos en lancha y a partir de ahí empiezan a salir todos los trapos sucios de esta familia. Hoy venimos a hablar de la familia Murdaugh. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Este caso comienza en febrero de 2019, cuando un grupo de chicos, en concreto 3 chicas y 3 chicos, sufren un accidente en lancha, cuando regresan de una fiesta de ostras. Vamos a hablar un poco de estas 6 personas, de los 6 integrantes que iban en la lancha, ya que uno de ellos resulta víctima mortal de este accidente. Vamos a conocer un poco la personalidad y el carácter, la historia, sobre todo de 2 de ellos, la víctima y el causante del accidente. La víctima de este accidente es Mallory. Mallory en aquel momento era novia de Anthony. Las hermanas mayores de ambos eran mejores amigas desde la infancia, por lo que ellos desde bien pequeñitos pasaban mucho tiempo juntos, crecieron juntos y se convirtieron en mejores amigos. Para él, ella estaba por encima de sus posibilidades porque le resultaba intimidante. Cuando llegaron a la adolescencia, se dieron cuenta de que querían estar juntos y comenzaron una relación. Miley era la mejor amiga de Mallory desde la infancia. Ella estaba saliendo con Connor Cotton, que era el primo de Anthony. Y por otro lado está la tercera amiga, Morgan, que la conocieron cuando ya eran más mayores y se convirtieron las 3 en amigas inseparables. Morgan empezó a salir con Paul Murdaugh. Paul Murdaugh era amigo de la infancia de Anthony y es parte de la familia Murdaugh, una de las familias más importantes de aquella zona. Mallory fue una niña divertida, muy habladora, le gustaban los concursos de belleza y era muy extrovertida. Antes de hablar de Paul Murdaugh, agregar a la información que este accidente ocurre el 23 de febrero de 2019 en los Hampton, Carolina del Sur. Y ahora sí, vamos a conocer a Paul Murdaugh. Los amigos le describen como la persona más divertida que habían conocido. Era amigo de Anthony desde la infancia. Nunca tuvo novia hasta que conoció a Morgan. Era muy detallista con Morgan y su familia, y la familia de Morgan al principio pensaba que era un joven maravilloso. Y no sabían que Paul Murdaugh pertenecía a una familia muy poderosa y rica, porque los padres de Morgan no eran del pueblo. Todos estos chicos vivían en Hampton, California del Sur, un pueblo donde todos se conocen y todo el mundo conoce a los Murdaugh, porque tenían el bufete de abogados más importante de la zona, pero más adelante hablaremos de ellos. Continuando con Paul Murdaugh, una de las pasiones que tenía era pescar y cazar cerdos, así que tenía bastantes perros en una de sus fincas. También tenía una avioneta con una pista de aterrizaje. El padre de Paul, en ocasiones, invitaba a los amigos de Paul y a los hijos de sus socios del bufete, todos de entre 14 y 16 años, a beber alcohol. Morgan cuenta que siempre que estaba con la familia de su novio, los Murdaugh, era habitual que estuvieran bebiendo y que tuvieran mucho alcohol en casa. A pesar de que ellos tuviesen 16 años, siempre les ofrecían una copa. Fue en ese momento cuando comenzaron los problemas con el alcohol. El alcohol cambió la forma de ser de Paul Murdaugh. En su grupo de amigos le comenzaron a llamar Timmy cuando iba bebido porque parecía otra persona. Dejaba de ser Paul. Pasaba de ser un chico adorable a ser agresivo verbalmente. Cuando iba bebido, comenzaba a hacer cosas raras con las manos y la expresión de sus ojos se volvía muy intensa. Sus padres nunca vieron esto como un problema y no le dieron la mayor importancia. La madre de Paul, Maggie, era más cariñosa con Buster, el hermano de Paul, que con Paul, con el que era bastante distante. Buster Murdaugh, el hermano de Paul, estudió y se graduó. Entró en una fraternidad, después estudió Derecho y su madre estaba orgullosísima de él. Buster quería llegar a ser como su padre y tener la vida que él tenía. Quería ser un abogado de renombre y quería ser rico y poderoso. Paul, por otra parte, nunca quiso ser abogado.
Para ellos era la oveja negra de la familia, porque no quería seguir los pasos de su padre, de su abuelo y su bisabuelo. Y esto hacía que se sintiera como una decepción para sus padres. El amor y la aceptación que le faltaba por parte de ellos lo recibía de la señorita Gloria. Gloria trabajó muchos años para la familia cuidando a Paul. Se convirtió en su segunda madre. Estuvo con Paul desde que tenía 2 años. Paul la quería muchísimo. En su cartera solo llevaba una foto y era la de Gloria. Cuando Paul creció y comenzó con el alcohol, empezó a ser más temerario y a meterse en líos. Paul confiaba mucho en su abuelo Randolph. Cada vez que se metía en un lío, le llamaba a él. Y su abuelo llamaba a su hijo, Alex. Y se inventaban entre los dos alguna historia que tapase lo que Paul había hecho. El 25 de diciembre de 2017, iban Paul y Morgan de vuelta de la fiesta de Navidad. Morgan conducía la camioneta y de repente Paul la hizo parar y le dijo que se bajara, que iba a conducir él. Discutieron y Paul se puso agresivo. Al final comenzó a conducir él. Al principio lo hizo bastante bien, pero en una curva perdió el control y acabaron en la cuneta. La camioneta volcó. En el coche había muchas armas y latas de cerveza que estaban esparcidas por todas partes. Morgan llamó al 911, emergencias, pero en ese momento Paul colgó su teléfono y se lo quitó. Llamó a su abuelo y le dijo dónde estaban. Acto seguido llamó a su padre. Al poco tiempo aparecieron el abuelo, el padre y el tío de Paul Murdock. Cuando llegaron, ni se preocuparon por el estado en el que se encontraban Morgan y Paul. Se dirigieron directamente a la parte trasera de la camioneta y comenzaron a sacar todas las armas y latas de cerveza. Después le preguntaron a Morgan si había llamado al 911 y ella les dijo que sí. Entonces le contestaron que por qué había hecho eso y le explicaron que no tenía que llamar al 911 porque podían meter a Paul en un problema. La relación entre Morgan y Paul era una montaña rusa. Discutían mucho y Paul rompía con ella y volvían de manera intermitente, llegando a un punto en que la relación se volvió violenta. Una noche estaban celebrando la graduación de Buster, el hermano de Paul Murdock, y se alojaron en un hotel. Paul se emborrachó muchísimo, así que cuando se fueron a la cama, sin motivo alguno, Paul comenzó a darle patadas a Morgan, y ella le gritó. En ese momento Paul se puso encima de ella y le dijo: «He dicho que te calles», cogiéndola por el cuello, y a continuación le golpeó fuerte en la rodilla. El 23 de febrero de 2019, todo el grupo fue invitado a una barbacoa de ostras. Es algo típico de las tierras bajas cuando llega el frío. Para ir hasta la fiesta, tomaron la decisión de ir en lancha. Anthony había navegado por el río Beaufort miles de veces, pero nunca había llegado tan lejos. Pero Paul y Connor sabían más que él, así que se fiaron de ir en lancha. Atracaron la lancha en uno de los muelles y todo el mundo comenzó a beber. Pero la persona que más bebió con diferencia fue Paul Murdock, que se estaba bebiendo las cervezas a través de un embudo. Después subieron a la lancha y fueron a la fiesta de ostras. Llegaron a la barbacoa a las 8 de la tarde. Atracaron en el muelle, dejaron la nevera con la bebida en la lancha y estuvieron yendo y viniendo cada vez que querían beber algo. Más tarde, algunos de ellos comentaron que era muy tarde, que hacía mucho frío y quizás no fuese buena idea volver en lancha. Varias personas que estaban en la barbacoa les ofrecieron volver en un coche, pero Paul no quiso dejar su lancha allí. Así que se fueron sobre las 12 de la noche. Paul y Connor querían hacer una parada en el Luther's Bar. Eran las 12:55 de la noche. Mallory y Anthony se fueron a un banco a charlar. Morgan y Miley se quedaron charlando de lo enfadadas que estaban porque Connor y Paul se fueran al bar. Cuando salieron del bar, Paul estaba totalmente ebrio y sus amigos se dieron cuenta de que ya se había convertido en Timmy, que recordamos era como le llamaban cuando estaba borracho. Le dijeron que tenía que pilotar la lancha Connor o Anthony, que no estaba en condiciones, pero Paul Murdock no cedía. Nadie que no fuera él iba a manejar su lancha. Quisieron pedir un Uber, pero Paul no quiso dejar su lancha allí. Así que se subieron todos a la lancha para volver a casa. Los chicos seguían diciéndole a Paul que no pilotase, pero él contestaba:
«La puta lancha es mía, me conozco el río y no vais a pilotar vosotros». Paul Murdoch pilotaba de una forma muy brusca y de repente comenzó a pilotar en círculos. En ese momento dejó el timón solo y Connor tuvo que ir rápidamente a cogerlo. Y Paul se puso a gritar a todo el mundo. En un momento le gritó a Morgan que por qué no le ayudaba y Morgan le dijo que no le iba a apoyar si se estaba comportando como un loco. A lo que Paul le responde: ¿sabes qué es de locos? Que tu padre no gane lo suficiente para mantener a su familia. Morgan se puso a llorar por el comentario de Paul, pero este lo que hizo fue ponerse frente a ella y gritarle, y a continuación le dio una bofetada. De repente, la proa de la lancha se levantó por la velocidad que llevaban en ese momento. El timón estaba solo, y cuando quisieron darse cuenta estaban frente a un puente, y chocaron. Poco a poco comenzaron a aparecer uno por uno, todos menos Mallory. Y entre todos comenzaron a llamarla a gritos. Anthony, su pareja, comenzó a buscarla bajo el agua una y otra vez, intentando aguantar todo lo que pudiese. Salía y volvía a entrar, pero la corriente bajo la superficie era muy fuerte y no pudo hacer nada. Connor fue el que llamó a urgencias. Anthony desde el puente vio cómo llegaba la policía, que llegó antes que las ambulancias. Morgan estaba sentada en la lancha sangrando por su mano. Connor, por su parte, sentía cómo le ardía la cara, tenía la mandíbula desencajada y un corte en la cara. Paul Murdoch, de lo único que se preocupaba era de llamar a su abuelo. Anthony le dijo a Paul Murdoch que todo lo que había pasado era culpa suya, mientras Paul se reía. Las palabras de Anthony fueron: ¿te estás riendo? Joder, ¿te hace gracia? Mi novia ha desaparecido. Ojalá te pudras en el puto infierno. Cuando iba de camino al hospital, Paul llamó a su abuelo y le dijo: hemos tenido un accidente con la lancha y no encuentran a Mallory. Ha sido culpa de Connor. Anthony llamó a sus padres, que fueron automáticamente hasta el lugar del accidente. Anthony repetía una y otra vez si alguien había llamado a los padres de Mallory. La madre de Anthony le dijo a los agentes que ella tenía el teléfono de los padres, pero que no quería ser ella quien llamase. Y la policía le contestó que era mejor no avisarles por el momento hasta no saber qué había pasado con exactitud. Así que a las 4 de la madrugada, la madre de Mallory recibe la llamada que le avisa de la desaparición de su hija. Le explican que la mayoría de los chicos están en el hospital, pero que Mallory no aparece por ningún lado. La madre de Mallory llama a su exmarido, el padre de Mallory, y sale de inmediato dirección a Beaufort. Cuando ambos padres se juntaron, decidieron ir directamente al lugar del accidente. El sitio ya estaba lleno de policías. Vieron a Anthony con una lesión en el hombro, pero se negaba a ir al hospital hasta que encontraran a Mallory. Llegó un equipo de bucear y se sumergieron para buscarla, pero había mucha corriente y pensaron que había arrastrado el cuerpo más lejos. Quisieron llamar a un helicóptero, pero había demasiada niebla. En el hospital, mientras tanto, estaban Paul, Connor y Miley. Connor no podía hablar con la policía porque tenía la mandíbula hinchada y un corte muy grande. Un agente llegó al hospital para interrogarles. Poco después llegaron los Murdoch, el padre y el abuelo de Paul. Ambos le dijeron a la policía que no podían interrogar a Paul porque en ese momento estaba muy borracho. El padre de Paul, Alex Murdoch, llamó por teléfono al padre de Connor para decirle que la lancha la pilotaba Connor. Le dijo que no se preocupase, que él se encargaba de Connor, de que no tuviese ningún problema. A Connor le sacaron de la habitación para hacerle un tag de la mandíbula y Alex Murdoch le susurró al oído: no digas nada, yo me encargo, tú no digas nada. Cuando llegaron los padres de Connor al hospital, vieron a los Murdoch hablando con la policía. Acto seguido, los Murdoch entraron en la habitación de Connor y le dijeron que le habían identificado como el piloto de la lancha. Después, Alex Murdoch fue en busca de Morgan, la exnovia de Paul, y le dijo a la policía que él era su abogado, que le representaba, pero Morgan le dijo a la enfermera que sacaran a Alex Murdoch de su habitación. 6 horas después del accidente y la desaparición de Mallory, los equipos de rescate de Beaufort y Paris Island seguían buscando en el río y a sus alrededores. Cuando la noticia del accidente y la desaparición llegó a las noticias, y por ende a los ciudadanos de Beaufort, y se supuso que un Murdoch estaba en el accidente,
La gente ya imaginó de quién había sido la culpa y lo que iba a suceder después, que los Murdoch lo taparían. Poco a poco, al día siguiente, el grupo de amigos volvió al río a ver cómo iba la búsqueda de Mallory. Anthony seguía allí desde el momento del accidente. Los padres de Mallory intentaron llegar a la zona donde estaba la lancha, pero la policía no se lo permitió. Le dijeron que tenían órdenes estrictas de no dejar pasar a nadie, pero al poco tiempo vieron cómo Randolph Murdoch, el abuelo de Paul, y Maggie Murdoch, su madre, bajaron juntos al lugar del accidente donde estaba la lancha, justo donde a ellos no les habían dejado bajar. Ahí se dio cuenta la madre de Mallory que la familia Murdoch estaba más preocupada en cubrir a Paul Murdoch que de encontrar a Mallory. El tío de Paul Murdoch, John Murdoch, fue el que sacó la lancha del agua. La sacó a pesar de que no podía, porque era el escenario de un crimen. 72 horas después del accidente, 3 días después, las búsquedas continuaban y las noticias cubrieron todo el tiempo el proceso. Se seguía sin saber nada con claridad. ¿Qué chico conducía la lancha? ¿Paul o Connor? Lo peor de todo es que en su juventud, el padre de Paul, Alex Murdoch, y el padre de Connor, Marty Cook, habían sido muy buenos amigos. De jóvenes hacían deporte juntos. Se separaron al acabar el instituto porque tomaron caminos diferentes. Y ahora uno de ellos está intentando culpar al hijo del otro de un asesinato por imprudencia. 3 días después del accidente, Alex Murdoch llama por teléfono a Marty Cook y le dijo que tenían que hablar. Cuando Marty Cook llega al punto de encuentro con Alex Murdoch, era de noche y no había más coches alrededor. Salieron cada uno de su coche y Alex Murdoch sacó su móvil del bolsillo, lo apagó y lo puso en su camioneta diciéndole: «Quiero que sepas que no te estoy grabando». Cuando entraron en las oficinas del bufete de los Murdoch, Alex Murdoch le dijo que eligiera una de las oficinas para que tuvieran la seguridad de que no le estaban tendiendo una trampa, ni que iban a grabarle ni nada parecido. Pero fue exactamente lo que Marty Cook pensó, que le estaban tendiendo una trampa a él y a su hijo. Lo que Alex Murdoch pretendía con esa reunión era asegurarse de que Marty Cook no hablara. 5 días después del accidente, la búsqueda continuaba. Mucha gente pensaba que la familia Murdoch no quería que encontrasen a Mallory, porque sin cuerpo no hay crimen. La madre de Morgan, la mejor amiga de Mallory, estaba en el lugar del accidente con su coche cuando Maggie Murdoch se le subió al coche por la parte de atrás y le dijo: «Beverly, ¿y si nunca la encuentran?». A los 7 días del accidente hicieron una misa por Mallory, su familia y sus amigos. Al rato avisaron que habían encontrado el cuerpo de Mallory. El funeral fue multitudinario. La gente esperaba en la calle haciendo fila para poder despedirse de Mallory. La familia de Mallory toma la decisión de contratar a Mark Tipsley, un abogado que vivía en el condado de al lado. Este abogado conocía perfectamente a la familia Murdoch, ya que los Murdoch eran abogados también. Mark Tipsley hizo sus investigaciones. ¿Qué fue lo que averiguó? El 23 de febrero de 2019, el día del accidente, Paul Murdoch fue al supermercado Porkers, donde se gastó más de $50 en alcohol. Utilizó el carnet de conducir de su hermano Buster, ya que era menor, para poder comprar el alcohol. La cajera escaneó el carnet y no tuvo ningún problema. Paul Murdoch sabía que había controles de tráfico esa noche y esa fue la razón por la que quiso ir en lancha, para evitar los controles y poder beber. Paul bebe las cervezas con un embudo, suben a la lancha y se van a la barbacoa de ostras. Llegan y se unen a la barbacoa. Cuando se marchan de allí, Paul llama a su padre, pero como no se lo coge, llama a su madre. Hablan durante 5 minutos. El nivel de alcohol en sangre de Paul, en el momento del accidente, triplicaba el límite legal. Este resultado se dio después en el hospital cuando le hicieron análisis de sangre. En el vídeo del grupo, dirigiéndose a la embarcación, se ve a Mallory viva por última vez. Se la ve sonreír y se la ve feliz. En la lancha, Paul no deja que nadie pilote. Escupe a Morgan, la llama zorra de mierda y le da una bofetada. Después,
vuelve al timón y pisa a fondo el acelerador. La lancha choca contra el puente y sale despedida hacia las rocas de la base. Después del accidente, había al menos 20 agentes de policía en el lugar de los hechos y a ninguno se le ocurrió llevar a Paul Murdoch a uno de sus coches e interrogarlo por lo sucedido. Según el abogado, no era porque fueran incompetentes, sino porque esos agentes tenían relación con la familia Murdoch. El Departamento de Recursos Naturales nombró investigador jefe durante las primeras 24 horas a Michael Brock, que tenía vínculos estrechos con los Murdoch. Justo después del accidente, Anthony, el novio de Mallory, le dijo a un agente que Paul Murdoch había matado a su novia, pero esa grabación no se incluyó en las pruebas. Otro policía, Mike Paul Thomas, era un agente muy conocido del DNR y sacó a Paul de muchos apuros en varias ocasiones. Era la marioneta de Alex Murdoch, el padre de Paul. Michael Paul Thomas era el mejor amigo de John Marvin Murdoch, el tío de Paul Murdoch. En los registros de llamadas del día del accidente y los días siguientes, John Marvin Murdoch hizo muchas llamadas a Michael Paul Thomas, el agente de policía. Los documentos del Departamento de Recursos Naturales indican que John Marvin Murdoch llamó también a Austin Pitcher, que fue el policía que estaba en el hospital intentando interrogar a los adolescentes. También indican que John Marvin Murdoch fue a buscar el remolque para sacar la lancha y estuvo en el lugar de los hechos ese día. Cuando Randolph, el abuelo, y Alex, el padre de Paul, llegan al hospital, los trabajadores describen un intento coordinado por parte de Alex Murdoch de manipular lo que ocurría. Lo único que querían era crear confusión, asegurarse de que nadie hablara, de que todos tuvieran la boca cerrada, porque si no, se podría determinar quién pilotaba la lancha. Se ven muchísimas llamadas de los investigadores a los Murdoch. No se realizó ni una sola llamada a los padres de Mallory. Tuvo que ser la madre de Anthony quien la llamase. Uno de los pasos que dio el abogado de la familia de Mallory fue contratar a un ingeniero biomecánico, el cual es un experto en física y en los movimientos del cuerpo. Así pues, es capaz, a partir de la zona en la que estaba cada uno de los chicos y las heridas producidas, de determinar cuál era su posición exacta en la lancha. Mallory y Anthony estaban en la parte trasera de la lancha. Cuando chocaron con el puente, la parte delantera se inclinó hacia abajo y la parte trasera hacia arriba, lanzando a Anthony y a Mallory. Mallory se dio un golpe fuerte en la cabeza y después se ahogó. Miley y Morgan estaban sentadas en la nevera portátil en la proa de la lancha. Morgan salió disparada hacia adelante y sus manos quedaron atrapadas entre el puente y la lancha. Miley estaba a su derecha, tenía los pies en alto y no le afectó demasiado el impacto. Connor cayó en la consola central y sufrió una laceración en la mandíbula y una fractura. Había soportes para caídas en los lados de la consola, que se rompieron cuando Connor cayó. El parabrisas estaba agrietado y no estaba así antes del accidente. Y la barra de la que estaba cogido Connor también estaba doblada. Connor no podía estar pilotando la lancha, porque habría sido imposible que rompiera los soportes para cañas. No podría haberse roto la mandíbula y acabado en la parte derecha de la embarcación. El informe determina con absoluta certeza que Connor Cook no pilotaba la lancha. El 18 de abril de 2019, 2 meses después de la muerte de Mallory, acusan a Paul Murdoch de 3 cargos. 1 por homicidio imprudente, 2 por lesiones graves y 3 por navegar bajo los efectos del alcohol. La prensa informó que la Fiscalía del 14 Tribunal del Distrito, 2 jueces de Beaufort y la oficina del sheriff de Beaufort se negaban a participar en el caso por su relación con los Murdoch. Según Robert Quitt, director de comunicaciones, Murdoch no iba a recibir ningún trato a favor por sus apellidos. Pero muchos se preguntaban por qué Paul Murdoch no había sido encarcelado. Durante todo este tiempo que estuvo esperando el juicio, Paul Murdoch escribía mensajes de móvil a Morgan, su exnovia, intentando manipularla para que volviese con él. Pero Morgan le dijo que no le escribiera, que le dejara recuperarse y superar la muerte de su amiga. 3 meses después del accidente, comienza el juicio contra Paul Murdoch
Paul Murdaugh, que en ese momento tenía 20 años, se estaba enfrentando a 25 años de cárcel. Todo el mundo pensaba que se le estaba dando un trato especial. Primero, porque la foto policial del día del arresto se le hicieron vestido con su propia ropa, al igual que en el juicio. Segundo, cualquier otra persona habría pasado la noche del arresto en el calabozo, pero Paul no. En la vista rápida le liberaron con cargos bajo una fianza de $50.000 hasta la fecha del juicio. Nunca pasó un solo minuto entre rejas, nunca estuvo esposado, ni llevó el mono naranja que llevan todos los acusados en los juicios en Estados Unidos. Después de la audiencia, Paul se mudó a la cabaña de la familia en Moselle. Pasaron 2 años desde el accidente y se podía ver en las redes historias de personas bebiendo con Paul Murdaugh. Seguía llevando su vida normal y corriente como si no hubiese pasado nada. Mientras, en este tiempo, al hermano de Paul, Buster Murdaugh, le expulsan de la Universidad de Carolina del Sur por plagio. Y el matrimonio de Maggie y Alex Murdaugh no estaba pasando tampoco un buen momento. Maggie Murdaugh empezó a darse cuenta de que no se estaban pagando las facturas. Y hubo un rumor que decía que Maggie había visto a un abogado de divorcios. La familia Murdaugh estaba sometida a un gran estrés a muchos niveles. El 7 de junio de 2021, a altas horas de la noche, se realiza una llamada a emergencias. Alex Murdaugh está al otro lado del teléfono, diciendo que estaba en el 4147 de Moselle Road y solicitaba a la policía y una ambulancia. Dijo que habían disparado a su mujer y a su hijo, que ninguno de los dos se movían y, según lo que dice en la llamada, él acababa de llegar. Los investigadores estatales no daban mucha información y la policía no daba ruedas de prensa. Pero la policía consiguió la información de lo que Alex Murdaugh le dijo a los investigadores estatales. Él contó que estaba en casa echándose una siesta y cuando se levantó no vio ni a Maggie ni a Paul. La finca era muy grande y no sabía dónde estaban, así que les mandó un mensaje a los móviles para decirles que iba a ver cómo estaban su madre y su padre, los abuelos de Paul, porque su padre tenía la salud muy delicada y su madre sufría demencia. Estuvo un rato con sus padres y tardó poco en volver a casa. Fue al llegar a su casa a las 10:45 de la noche que descubrió los asesinatos. Los disparos se produjeron cerca de las perreras que estaban a muy poca distancia en coche de la casa principal. A Maggie le dispararon varias veces en el pecho y en la espalda, y la posición parecía indicar que huía de algo o alguien. A Paul le dispararon una vez en el pecho y otra en el cuello y la cabeza. Las heridas eran tan graves que apenas se le reconocía. 10 días después de los asesinatos, 2 hermanos de Alex Murdaugh dan una entrevista en la televisión, diciendo que su hermano parece fuerte por momentos y en otros se derrumba. Según ellos, Paul Murdaugh había recibido amenazas de desconocidos, de gente que según ellos no conocían, pero que no se las tomaron en serio. Alex y Buster Murdaugh, el padre y el hermano de Paul, ofrecieron una recompensa de $100.000 por cualquier información que facilitara la detención del asesino. La prensa dejaba caer que quizá era una venganza por la muerte de Mallory. La policía interrogó a Anthony, el novio de Mallory, y le dijeron que era el principal sospechoso y que necesitaban su coartada. También investigaron a Connor, al padre de Mallory, a la novia de Paul durante 4 años. En todo momento, la policía dijo que no había peligro para la población, que a pesar de andar un asesino suelto, ellos no corrían peligro. ¿Por qué la población no corre peligro si hay un asesino suelto? El caso se llevó de una manera muy hermética. Al principio, los abogados de Alex Murdaugh afirmaban que tenían una coartada perfecta, que era haber visitado a sus padres esa tarde. Con el tiempo se supo más información sobre las armas del doble asesinato. A Paul le dispararon varias veces con una escopeta que había sido muy difícil de rastrear. La escopeta no deja huella balística en igual medida que un rifle, pero por fotos se sabe que había muchas escopetas en esa casa. A Maggie le dispararon con un rifle del tipo AR-15, que no eran muy frecuentes, que estaba modificado para el calibre Blackout 300, un tipo de bala muy específico, y había varios cartuchos en la escena del crimen.
El arma con la que se mató a Maggie era un tipo de rifle muy específico y los Murdoch tenían ese tipo de arma y no fue entregada a los investigadores para descartarla como arma homicida. Este doble asesinato abrió la veda en la familia Murdoch y se empezaron a recordar un par de casos muy extraños del pasado vinculados a esta familia. Will Fawkes, periodista del Fitness News, mientras cubría la noticia del asesinato de Paul y su madre, recibió un mensaje anónimo que le llevaba a un informe de la policía de tráfico sobre la muerte en 2015 de Stephen Smith. El cuerpo de este chico lo encontró un conductor que iba por la carretera Crockville, una carretera rural en Hampton. Este conductor fue el que llamó a emergencias. Cerca del cuerpo de Stephen Smith estaba su coche. Con esta información, el periodista Will Falk se puso a investigar y escuchó los interrogatorios que los agentes grabaron en 2015, cuando se produjo el accidente. Una de estas grabaciones decía: «Soy el agente Rowell. El incidente tuvo lugar el 8 de julio de 2015. Quiero compartirlo con ustedes. Por lo que hemos podido averiguar hasta el momento, tuvo un problema con el coche cuando iba de camino a casa. Debió de quedarse sin gasolina o algo así y se fue caminando. Yo llegué a las 4:30 de la madrugada. Cuando llegué, vi a un joven blanco tirado en la carretera con un fuerte traumatismo en la cabeza. No había nada que indicara que se trataba de un atropello. No tenía la ropa rasgada y tenía zapatillas puestas. La única herida que vi las tenía en la cabeza. El informe indicaba que las heridas no coincidían con un atropello, ni la posición en la que se encontraba el cuerpo en la carretera. Pero nadie continuó con la investigación. El periodista Will Falk se puso en contacto con sus fuentes en la agencia y consiguió una copia del informe, verificó su autenticidad y vio que Buster Murdoch aparecía en el informe. Buster Murdoch, el hermano de Paul Murdoch. Vamos a conocer un poco quién era Stephen Smith. Los amigos le describen como un chico muy simpático, muy amable, querido, que quería mucho a sus amigos. Era en definitiva una persona feliz. Era un chico declarado abiertamente gay y no le importaba nada lo que pudieran decir de él o pensar. Siempre se mostraba tal y como era, siempre bailando y cantando. Los vecinos de la familia de Stephen se unieron a la familia y todos querían saber qué había pasado, pero el caso se paró y se archivó. Así que la madre de Stephen, Sandy Smith, contrató a un detective privado. Contrató a Stephen Peterson. Este detective vio toda la documentación sobre el caso. En Carolina del Sur, la policía de tráfico se encarga de investigar todas las muertes relacionadas con vehículos motorizados. Así que durante las primeras semanas, la policía de tráfico interrogó a muchas personas. Familiares, amigos, compañeros de clase. Averiguó que esa noche habían 2 o 3 jóvenes en un vehículo. Parecía que molestaban e intimidaban a otro, pero todo eran rumores. Nadie quería hablar porque había un Murdoch involucrado. Todas las personas que hablaban con el investigador privado insinuaban que Buster Murdoch estaba involucrado, pero nadie lo confirmaba. Llegaron a decirle que Stephen Smith había sido pareja de Buster Murdoch. Un profesor del instituto contó que ambos eran amigos y que Stephen tutelaba a Buster Murdoch en algunas asignaturas. A Buster Murdoch el hecho de ser gay le hubiese costado el desprecio de su familia. Según los rumores, Stephen Smith aquella noche se quedó sin gasolina. Llegaron Buster Murdoch y 2 personas más y vieron a Stephen caminando por la carretera. Otros dicen que fue Stephen quien llamó a Buster para que fuera a ayudarle y comenzaron a molestarle. El día que murió Stephen Smith, Randy Murdoch, el tío de Buster Murdoch, llamó al padre de Stephen y le dijo que quería llevar su caso y que lo haría gratis. En las grabaciones de la policía de tráfico, el apellido Murdoch se menciona en muchas ocasiones y por muchas personas, pero no se interroga nunca a Buster Murdoch ni a nadie de su familia. Se publicó un reportaje en el USA Today Network en el número de Acción de Gracias de 2015 y en él Sandy Smith le pedía ayuda a la comunidad. «Mataron a mi hijo. ¿Saben algo, por favor? Díganoslo,
queremos respuestas, queremos pasar página. Como no podían poner el apellido Murdoch por si les demandaban, la revista escribió: se rumorea que está involucrada una familia muy conocida. Todo el mundo sabía a quién se refería. Publicaron la historia y esperaron. Pero no sirvió de nada, nadie habló. El 2 de febrero de 2018, 3 años después de la muerte de Stephen Smith, se realizó otra llamada a emergencias. La llamada decía: mi empleada del hogar se ha caído y le sangra la cabeza. No puedo levantarla. ¿De dónde se ha caído? Se ha caído de las escaleras, unas escaleras de ladrillo fuera de mi casa. ¿Puede hablar? ¿O está consciente? Está consciente, está murmurando. Ha intentado levantarse y ha vuelto a caerse. De acuerdo, ¿sabe quién es? Trabaja para nosotros. ¿Qué edad tiene? No lo sé, 58 quizá. ¿Sabe cómo se llama? Sí lo sé, Gloria Steefel. ¿Quién era esta nueva víctima de los Murdoch? ¿Quién era Gloria Steefel? Al principio la hemos nombrado como la segunda madre de Paul Murdoch. Gloria era la asistente de la familia de los Murdoch. Los Murdoch le dijeron a la familia de Gloria que se había tropezado con los perros en la escalera, que cayó hacia atrás y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza que la mató. Antes de morir, estuvo varios días en el hospital, pero no fue consciente para poder contar lo que realmente había pasado. A Paul Murdoch le afectó mucho la muerte de Gloria. Recordemos que era de ella, de la única que llevaba una foto en su cartera. En el informe sobre el accidente de Gloria aparecen lesiones como fracturas costales múltiples, hematoma subdural y lesión cerebral muy grave. Demasiadas lesiones para una caída por culpa de los perros. El rumor que se gestó fue que Gloria se había enterado de algo de la familia que no se quería que se supiera y acabaron con ella. En esa época, Alex Murdoch tenía una gran dependencia a los analgésicos. Paul Murdoch intentaba ayudar a su padre a que se desenganchase. En una ocasión, Gloria encontró bolsitas con drogas pegadas debajo de la cama de Alex Murdoch en la casa de los Hampton. Esto fue a principios de 2018, un mes antes de su muerte. Los rumores de su asesinato apuntaban a Maggie o a Paul Murdoch, pero los más allegados a Paul lo ven como algo imposible, ya que él la quería como una madre. Después del funeral, Alex Murdoch le dijo a su hijo Paul que iba a acusarse a sí mismo por homicidio imprudente y le daría el dinero del seguro a los hijos de Gloria. Alex Murdoch iba a interponer una demanda a su seguro porque sus perros habían hecho tropezar a Gloria, para así ayudar a los hijos de Gloria con el dinero de la indemnización. Dinero que nunca le llegó a esos niños. Alex Murdoch cobró el dinero del seguro y se lo quedó. El investigador, que había contratado la madre de Stephen Smith hacía unos años, llamó al casero de Moselle, Romy Freeman, y le preguntó si pasaba cerca de los Murdoch tiempo suficiente para haber oído algo. Para haber oído alguna conversación sobre Stephen Smith. Este hombre le respondió que no, pero durante la conversación habló del caso de Gloria Satterfield. Este hombre le contó: yo comenzaba a trabajar a las 7:30 y Gloria entraba a eso de las 8:30. Entró en la casa con un vaso de McDonald's en la mano y el bolso en el hombro, como cada mañana. Maggie Murdoch me llamó 15 minutos después. Le pregunté qué había pasado, por qué estaba histérica. Gloria se ha caído, hay mucha sangre. Cuando yo llegué, Gloria tenía los pies en alto. Había que intentar ponerla en horizontal. Paul Murdoch le cogió por las piernas y yo por los hombros para intentar tumbarla. En ese momento el detective le dice al casero que, según los informes de la investigación, Alex Murdoch habló con Gloria y ella dijo que había tropezado con los perros. Pero el casero le dice al investigador que eso no era cierto, que Alex Murdoch no estaba allí en el momento del accidente, que ni siquiera había estado cuando la ambulancia ya se había llevado a Gloria. En las grabaciones que se realizan cuando se toma declaración a Alex Murdoch, se le escucha decir que Gloria llevaba trabajando para la familia 20 años, que la contrataron cuando su hijo Paul era pequeño, y le preguntan si llegó a hablar con Gloria antes de que se la llevara a la ambulancia, y él contesta que sí, que Gloria
le había dicho que se había caído por culpa de los perros. No había testigos de su caída. Y el caso, aunque parezca increíble, quedó como un accidente. Después de conocer estos dos casos más, vamos a volver a los asesinatos de Paul y Maggie Murdaugh. El 22 de junio de 2021, 15 días después de los asesinatos, se reabre el caso de Stephen Smith y explican que investigando el doble homicidio han encontrado pruebas para abrir el caso de Stephen. Empiezan a relacionar todos los accidentes con Alex Murdaugh. Al mismo tiempo, en el bufete de abogados de los Murdaugh, los socios descubren que Alex Murdaugh podría haber malversado fondos de los clientes. Así que le denuncian y le obligan a dimitir del bufete que había fundado su bisabuelo. El bufete convoca una reunión de emergencia y le dice que saben que ha estado robando dinero y que lo van a investigar. Y además, ya no es uno de ellos. Todo su mundo se está poniendo patas arriba. El 4 de septiembre de 2021, 3 meses después del doble asesinato, llega el aviso de que alguien había disparado a Alex Murdaugh en la cabeza, mientras cambiaba una rueda en la carretera. Se encontraba a un lado de la carretera del condado de los Hamptons y le trasladan en helicóptero. Los abogados de Alex Murdaugh mintieron a los reporteros, les dijeron que se le habían llevado al hospital de Savannah, cuando en realidad fue al de Charleston. De repente se hacen públicas las llamadas al 911 de aquel día. En estas llamadas se escucha a Alex Murdaugh avisando de que se le ha pinchado una rueda y que ha tenido que parar, que alguien se ha parado a ayudarle y le ha intentado disparar. Dice que está bien, pero que no puede conducir, que sangra mucho por la cabeza. A los 2 días, el abogado de Alex Murdaugh dio una exclusiva en el canal TV Fox, donde sus palabras textuales fueron: Alex no se sentía capaz de seguir por ese camino y quiso acabar con su vida. Alex Murdaugh aclaró que quiso acabar con su vida para que el hijo que le quedaba quedase en una buena situación económica. Así que contrató a un conocido para que le disparase en la cabeza. Pasados unos días, la gente comenzó a dudar de las explicaciones que había dado el abogado de Alex Murdaugh. En una nueva entrevista, da la información de que el hombre al que habían contratado para dispararle era su camello, y que había tomado esa decisión devastado por el asesinato de su mujer y su hijo, y que desde entonces estaba enganchado a los opioides. Casi 2 semanas después del supuesto intento de suicidio de Alex Murdaugh, fue a rehabilitación por su adicción, y casi en ese mismo momento, la policía empezó a investigar a un viejo cliente de Alex Murdaugh, Curtis Edward Smith, al que acusaron de disparar a Alex Murdaugh. Curtis Edward Smith declaró que le habían tendido una trampa, que aquel día Alex Murdaugh le llamó para que fuera a ayudarlo y después fingió que tenía dificultades con un arma, pero negó que conspirara con Alex Murdaugh para matarlo. En una entrevista de televisión, Curtis Edward Smith dijo claramente que si él hubiese querido matarlo, estaría muerto. Cuando la policía investigó a Curtis Edward, encontró más de $160.000 en cheques progresivos, la mayoría por debajo de $10.000, todos entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Eso abarca antes, durante y después del doble asesinato. El 13 de septiembre de 2021, la policía de Carolina del Sur investiga la presunta malversación de fondo de Alex Murdaugh en su bufete. 5 coches policiales fueron hasta la residencia de los Murdaugh, en Colton. Un youtuber, Eric Allan, recibió la información del registro de la casa de Moselle y decidió acercarse y volar su dron a ver si conseguía imágenes. Y justo cuando llegó, vio a los coches de policía salir de la finca. En ese momento pensó que había llegado tarde. Unos días después, revisando las grabaciones, se ve a la familia Murdaugh sacando 8 armas de la casa. Grabó a John Marvin Murdaugh llevando 2 rifles de la casa a la camioneta y se le ve también sacando unas cuantas cosas más. Condujeron hasta las perreras, cogieron un perro de caza y un par de cosas más y se fueron. A día de hoy, las armas que se ve que se llevan en ese día no han vuelto a aparecer. Esto desató la duda de que quizás Alex Murdaugh estaba involucrado de algún modo en el asesinato de su mujer y su hijo. La forense Angela Topper revisó los informes del condado de Hampton y notó algo sospechoso en la muerte de Gloria Satterfield en 2018.
En el informe se considera muerte por causas naturales, a pesar de que se había caído por las escaleras y no se le había hecho autopsia. Recordemos que Alex Murdaugh se quedó con el dinero de la aseguradora por el accidente de Gloria, cuando se supone que se lo iba a dar a los hijos. La cantidad fue de $4.300.000. Así que la familia de Gloria contrató unos abogados que le reclamaron a Alex Murdaugh la totalidad del dinero del seguro para los hijos de Gloria. Los abogados de la familia de Gloria fueron a la policía y al FBI. Fueron a todas partes. Consiguieron que Alex Murdaugh fuese detenido por la policía de Carolina del Sur por apropiarse de la indemnización de los hijos de Gloria Satterfield. El 19 de octubre de 2021, 4 meses después del doble homicidio, Alex Murdaugh comparece ante el juez Clifford Newman, del Tribunal del Circuito de Carolina del Sur. En esta comparecencia le deniegan la fianza, algo que sorprendió a todo el mundo, mientras Alex Murdaugh se negó a responder a las acusaciones. En octubre, mientras su padre estaba en la cárcel, se vio a Buster Murdaugh apostando en Las Vegas y vendiendo activos de valor de cientos de miles de dólares en nombre de su padre. En una llamada de Buster a su padre desde la cárcel, Alex le pregunta si han apostado algo y Buster le contesta que sí, que estuvo apostando y al día siguiente salió en los medios que estaba malversando fondos. Y también hablaban de las apuestas en los partidos. Con respecto al doble asesinato, la prensa consigue cierta información. El forense dice que Paul y Maggie fueron asesinados a las 9 de la noche. Según Alex Murdaugh, él no llegó a Moselle hasta las 10:07 y se encuentra a su mujer e hijo muertos. Según las fuentes de estos periodistas, hay salpicaduras de sangre de gran velocidad y hay algún tipo de fluido en la ropa de Alex Murdaugh, lo que le sitúa en Moselle cuando ocurren los asesinatos. Al menos estuvo con una de las víctimas en el momento de su muerte. Otra cosa que consiguen es un vídeo grabado con el móvil de Paul Murdaugh a las 8:44 de la tarde. En ese vídeo no se ve a Alex Murdaugh, pero se le oye hablar. Es justo antes de que se produjeran los asesinatos. No se sabe si fue él el que disparó a sus hijos o estaba allí mientras otra persona lo hacía, pero las pruebas dejaban claro que estuvo físicamente cuando se produjeron los asesinatos. El 20 de julio de 2022 es enjuiciado por el asesinato de su mujer y su hijo. Los abogados de Alex Murdaugh declararon: Alex no tenía ningún motivo para asesinarlos. Vamos a presentar una moción para un juicio rápido. Alex Murdaugh renunció a la lectura de las acusaciones y se declaró no culpable. Una vez más, le deniegan la fianza. Y el juicio de Alex Murdaugh por el asesinato de su mujer y su hijo está siendo hoy en día retransmitido en directo desde varios canales de televisión y varias plataformas. Bueno, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Es increíble ver cómo las personas no solo las cambia el dinero, sino también el poder. Hasta qué punto son capaces de llegar para que las cosas sean como ellos quieren. He encontrado en un par de recortes de prensa de periódicos de allí de Estados Unidos que el bisabuelo de Alex Murdaugh sí se suicidó para que le quedase la indemnización a su hijo. Este juicio, como os he dicho antes, está siendo retransmitido por las televisiones en directo, por plataformas digitales, y hay varios youtubers que están subiendo actualizaciones sobre el caso, sobre cómo va marchando el juicio. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me da tiempo, no me da la vida, porque, como he dicho en varias ocasiones, yo trabajo y estoy casi entre 8 o 9 horas fuera de mi casa, entonces es que es imposible, a mí no me da la vida. Pero sí que he visto que Lada Misterio es una youtuber española que, aparte de tener otros canales, lleva uno también de casos, de misterios y tal, va a ir llevando las actualizaciones del caso y va a traer la información de cómo va marchando el juicio. Os lo digo por si tenéis curiosidad, por ver qué es lo que pasa con Alex Murdaugh. Bueno, yo llego hasta aquí, espero que os haya parecido interesante el caso porque a mí desde luego me ha fascinado, me ha parecido, vamos, impresionante. Sí que es cierto que en Estados Unidos se oscila mucho esto de en pueblos pequeños, familias poderosas, hacer lo que realmente quieren, hasta que a veces caen y otras veces no. Así que un caso más que probablemente cuelgue en la lista de reproducción de ricos y asesinos. Y yo por lo demás, daros las gracias por estar aquí un caso más
que os suscribáis en la carita si es que os apetece, por aquí algún vídeo más recomendado si queréis seguir viendo este tipo de casos. Yo me despido y nos vemos el siguiente día. Chao.